Simplemente es como un compilado de Agustín Echevarne que nos muestra una cara diferente de lo que está pasando en la educación, que nosotros que somos defensores de la familia nos parece que es muy oportuno decirlo. A verlo. La educación se ha transformado en otra inmensa estafa. ¿Y por qué una inmensa estafa? Porque ha fracasado rotundamente en Argentina. Uno puede debatir si inicialmente, y creo que lo fue, tuvo un éxito en el tema de eliminar el analfabetismo. O sea, nuestros primeros presidentes que eran liberales, Sarmiento, Avellaneda, etcétera, hicieron un enorme esfuerzo para educar al soberano. ¿Y quién puede ir en contra de eso en Argentina? Bueno, Eduardo Martí. Pero fuera de Eduardo Martí, es muy difícil ir en contra de eso que inicialmente se hizo. El problema es que pasando estos 150 años, hoy es una estafa fenomenal. Basta ver lo que pasó en estos últimos 15 años. Como funcionaba mal la educación, lo que hicieron fue duplicar el presupuesto sobre el PBI. Ahora, ¿anda mejor con el doble de dinero? No, anda peor. Estábamos número 1 en América Latina y hoy estamos sexto sobre 8 países que toman el test de PISA en América Latina. De forma tal que uno de los grandes, y lo tomo como ejemplo porque esto ocurre en todo el Estado, todo lo que anda mal, la solución de los políticos es aumentar el presupuesto, a pesar de que esté demostrado que la forma en que lo están haciendo es muy mala. Entonces, cuando termina de aumentar el presupuesto, los datos muestran que sigue estando peor, a pesar de tener el doble de dinero que se gasta allí. Entonces, el planteo es, viendo ahora que tenemos una posibilidad de un nuevo gobierno y todo el entusiasmo que eso nos genera, es replantear cómo vamos a hacer en el futuro la educación de Argentina. ¿Y por qué es tan importante la educación? Básicamente porque dentro de muy pocos años, para el 2035, se estima, va a haber una mayor cantidad de robots que de seres humanos. Por lo tanto, todo el trabajo repetitivo y aburrido, por suerte, lo van a hacer los robots. Y los seres humanos vamos a tener que dedicarnos al trabajo creativo, imaginativo, al trabajo en equipo, a la idea de la espiritualidad, a un montón de cosas que tienen mucho más que ver con ser humano que lo que hacen los robots, que es el trabajo repetitivo y aburrido. Por lo tanto, el sistema educativo actual no funciona de ninguna manera. Porque ¿qué es lo que hace nuestro sistema educativo? Elimina la creatividad, la imaginación y el amor o la pasión por el conocimiento. La política del Estado benefactor permanentemente va destruyendo los lazos familiares. Si lo miramos al nivel de la educación, ocurre lo mismo. Cada vez nos sacan los chicos más temprano. Ahora pretenden obligatoriamente empezar a hacer que los chicos nos saquen de la casa a los 3 años. Pero si fuera como una posibilidad que uno quiera hacerlo de manera libre, todo bien. Pero obligatoriamente, guápate. Ahí hay un salto lógico muy importante, ¿no? Como para volver a revisar. Con lo cual, creo que hay un tema fenomenal. Sobre todo, uno tiene que preguntarse si el Estado tiene derecho a elegir los contenidos que enseñan a nuestros hijos. Entonces, dicho esto, simplemente entonces las soluciones tienen que pasar por desandar todo este camino de muchas décadas de crecimiento del Estado benefactor. Y esto creo que es válido también para toda Europa, por ejemplo. O no toda Europa, pero casi toda Europa. Es decir, hay que pensar mecanismos de ir cambiando estos sistemas para recuperar también la vida de la familia, para recuperar las comunidades. Por ejemplo, la educación es un disparate que no esté vinculado a las comunidades. O sea, las comunidades tienen que estar cerca de las escuelas. Esa posibilidad de, por ejemplo, que simplemente que la comunidad del colegio el fin de semana se dedique a mejorar las instalaciones. Eso sería buenísimo para los alumnos, para los padres, es parte de la educación. Hay muchísimas cosas que se pueden mejorar si empezamos a pensar también en lo pequeño, que ese es otro mensaje, lo pequeño es hermoso. Es decir, volver a lo que es comunitario, volver a las familias y empezar a dejar al Estado de manera subsidiaria muy poquitos temas o cada vez menos. Muchas gracias. Lo ponemos a Agustín porque con Agustín, además de que somos amigos y compartimos muchísimo entre la Fundación Libertad y Progreso y nosotros, aunque él desde el punto de vista de libertad y nosotros yo creo que desde el punto de vista liberal y nosotros desde el punto de vista demócrata y cristiano, llegamos a la defensa de la familia, del principio de subsidiariedad en el Estado y demás. Lo hemos invitado al contador Arnoleto, gracias por venir. Bueno, aquí tenemos también un segundo caso, aunque no lo vamos a explotar por esa vía, sino por otra. José es un hombre que viene de lo institucional, del Consejo Profesional de Ciencia Económica, del ámbito de las empresas, de los servicios y demás, que se va ni más ni menos a dirigir el PAMI
Sí, sí, Córdoba, está digamos. toda la Así que dirección del PAMI estás Córdoba. allí en una jugada difícil. El PAMI todos sabemos lo que significa para bien y para mal también en la cuestión de los desafíos. Pero en este caso lo vamos a aprovechar también porque tiene una mirada de lo que está pasando en la economía y también de ciertos obstáculos que se producen para las pequeñas y medianas empresas que vale la pena. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta es en este aspecto personal. ¿Cómo te está yendo allí en el PAMI Córdoba, digamos? Muy bien, muy bien. El desafío es muy grande porque hay muchas cosas por cambiar y corregir, pero sabemos que cada cosa que se mejora va en beneficio de los afiliados. Así que hay momentos de más ingratitud, pero la mayoría de las cosas nos da mucha satisfacción poder mejorar los tiempos de respuesta, la capacidad de servicio, las soluciones que por ahí vienen buscando. ¿Cuántos afiliados tiene PAMI en Córdoba? En Córdoba 430.000 afiliados. Claro, sí, es infernal, digamos, un número En impresionante. el país son 5 millones de personas. Sí, sí. En un país de 40, estamos hablando del 12,5% de las personas tienen como cobertura el PAMI, ¿no? Es la obra social más grande de América Latina. Bien. Qué bárbaro. Nosotros cuando, un tema del que te hemos escuchado hablar inclusive desde la Federación, vos sos titular de la Federación de Consejos de... Presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Bueno, a nivel de las empresas, todavía hay mucha queja, e inclusive con el nuevo gobierno dice, bueno, ¿cuándo llegará el momento de que esto se achique un poco? Como de mucha burocracia, mucha parafernalia, mucho impuesto y además la imposibilidad de actualizar inclusive hasta por inflación, que es un tema técnico, pero no puedo ni siquiera actualizar clave por inflación los estados contables, los balances. contables. Con lo cual hace que se esté tributando sobre ganancias nominales y no sobre ganancias reales. Esto que pareciera ser que a todas las empresas les afecta del mismo modo y que si se ajustasen por inflación todas pagarían menos, en realidad es una falacia. La recaudación tributaria se mantendría. ¿Por qué? Porque la inflación sobre los estados contables perjudica muchísimo más a las pequeñas empresas y hasta beneficia el no ajustar por inflación a las grandes empresas. Claro. ¿Por qué? Porque por su poder negociador ante clientes y proveedores, una gran empresa, ¿cómo se cubre de la inflación? Cobrándole a los clientes al contado y pagándole a los proveedores a plazos largos. Solo lo puede hacer quien tiene un poder negociador fuerte. Claro. Entonces, la gran empresa, en la mayoría de los casos, si se ajustaran sus balances por inflación, le daría una ganancia mayor y por ende un impuesto a las ganancias mayor. ¿Y quién es el perjudicado? El pato de la boda, en este caso, la pequeña empresa. ¿Por qué? Porque su bajo poder negociador con proveedores y clientes hace que para poder vender tenga que otorgar créditos a largo plazo a sus clientes y los proveedores y los bancos a su vez le dan poca financiación, Claro. con lo que pierden con respecto a la inflación. ¿Por qué? Pues si yo tengo un derecho a cobrar una suma de dinero en pesos de aquí a 3 meses o 4 meses, cuando cobre esa cantidad de dinero me va a alcanzar para menos cosas, es decir, voy a perder poder adquisitivo. Entonces, lo que intentamos hacer entender desde la Federación, a quien nos escuche, AFIP, distintos órganos de gobierno, donde hay una receptividad a este tema es en la Secretaría de Pequeñas y Medianas Empresas. Evidentemente el equipo de Mariano Mayer le toca conducir el área perjudicada por la falta de ajuste por inflación. Que son, nosotros siempre decíamos 500.000 de pymes, pero pueden ser más, ¿no? Pueden ser más, seguramente hay más, porque atrás de un sistema fiscal muy perverso hay un enanismo fiscal muy grande. Claro. Explico. Monotributo o responsable inscripto en todos los impuestos. Claro. Y la brecha es enorme. Claro. En realidad, en lugar de tener la gradualidad del crecimiento de la curva de impuestos a medida que la empresa va creciendo, o el profesional mismo, muchos profesionales se mantienen anclados en un monotributo, en un enanismo fiscal, en realidad facturan o deberían facturar mucho más de lo que facturan, pero no se pasan del monotributo. Entonces esa cifra de 500.000 pymes seguramente es bastante más grande. Claro, exactamente. Con una presión fiscal que es bestial y que los deja... ¿50%? 50%, y los deja fuera de cualquier competitividad internacional, por supuesto, ¿no? Y justamente en esa línea, un poco hablando desde la Federación y también vinculado al gobierno, ¿tenés expectativas de que en el corto plazo podamos ver noticias concretas sobre una disminución de la presión fiscal y este ordenamiento de ciertas distorsiones como la que has mencionado? El ordenamiento sí debería darse más temprano que tarde. ¿Por qué? Porque una vez que entiendan y lo cuantifiquen, porque el gobierno tiene la forma de cuantificarlo, esto es neutro en cuanto a recaudación. Claro. En realidad cambia el bolsillo de quien pague el impuesto. Van a pagar más impuestos las empresas grandes y menos las empresas pequeñas. Con toda una serie de beneficios sociales importantes, ¿no? Porque hoy, supongamos 5 empresas que compiten en el mismo mercado, una grande y 4 pequeñas. Si las 4 pequeñas pagan más impuestos de lo que deberían pagar,
¿Cuánto falta para que la grande se las coma y se convierta eso en un monopolio? Claro, no sí, mucho, claro. ¿no? Y en muchos Pero rubros sigue además, pasando. esas 4 seguro que no toman a nadie. Claro, porque están... No, seguro, porque están apretadas o Apretadas, empiezan a sí. incumplir con algo de lo que debieran cumplir en su responsabilidad social, lo dejan de cumplir. Seguro. O no pagan los impuestos, Yo- no pagan las cargas sociales. Yo menciono a modo de ejemplo, bueno, en mi carácter de empresario de una pequeñísima empresa, una institución educativa me dice, ¿no querés hacer unas pasantías con unos chicos? Me mandan los convenios, me mandan los papeles individuales, todo cubierto, seguro. Se lo mando en MMB y me dice, no lo Ni hagas se ni te loco. ocurra. Le digo, pero mirá que me viene bien y además los chicos van a aprender. Y yo, no la... Y yo digo, pero ¿cómo puede ser que una cosa tan simple como que vengan los chicos a estudiar, estudian publicidad a la agencia de Sí. publicidad? No. O sea, realmente hay como No se muchos, puede, sí. muchos costados todavía muy precarios, digamos. Los otros cambios tributarios que implican bajar la carga tributaria, eso el gobierno los va a tomar con pinza porque si se reduce la masa sí, sí. de impuestos, lógicamente algún gasto deja de pagarse. Sí. Y el Ahí gasto sí. no se toca. Y parece que tocar el gasto fuese mala Mala palabra, palabra. ¿no? Sí. Fuese ajuste. Nosotros creemos que el sector privado hace varios años que viene haciendo ajustes y correcciones y viene haciendo los deberes para afrontar una crisis económica y que el Estado no ha hecho ninguno de los deberes. Claro. Te hago Ni la bajo misma el gobierno pregunta- anterior ni bajo el actual. La misma pregunta que con la que cerramos con Alcole, que es ¿en qué momento del horizonte empezás a ver buenas noticias? ¿Cómo lo ves al futuro inmediato y al futuro mediano? El famoso segundo semestre que no arrancó, los brotes verdes, digamos. No, va arrancando. El blanqueo está dando una cuantía de dinero. Fíjense que la paradoja esta semana, el problema es que el tipo de cambio, el dólar, está bajando, Claro. lo cual Claro. perjudica a los exportadores y perjudica a los productores locales porque las importaciones se abaratan si el dólar... Entonces, hoy tenemos una paradoja, que ese Claro. exceso de liquidez va a generar algún tipo de complicaciones al mercado externo. Ya empiezan a verse los brotes verdes. En algunos casos para Córdoba depende de los brotes reales verdes del agro, con problemas del agua en inundaciones muy grandes en los campos de todo lo que es el sur y el sudeste de la provincia. Se ve que podría trigo por algunas perjudicar. zonas cercanas Ese a es bueno, Córdoba. sí. Los trigos es muy bueno, están bien. hermosos los campos de trigo, donde ha podido sembrarse por tener piso y tener buen agua y no en exceso. Esos primeros brotes van a empezar a verse en este verano mismo, ¿no? Y esperemos que eso lleve una mejora en la economía. Creemos que pronto, ojalá que así sea. Bueno, Gracias por haber muchísimas venido.